Buenas tardes a todos. Hoy empiezo este vídeo con un pequeño dolor en el ojo derecho. Según el médico tengo alergia a algo, no sabemos a qué, pero bueno. Y me dio un tratamiento y bueno, vamos a ver si da resultados. Pues el vídeo de hoy trata de el cachondeo de las secciones bilingües en Extremadura. En el resto de España no sé. Voy a hablar un poquito del caso inglés y un poquito más del caso del francés. Ayer tuvimos la reunión con la nueva tutora de los niños. Ellos ya empiezan quinto de primaria, empiezan un nuevo ciclo y tuvimos ayer la oportunidad los padres de conocer a su nueva tutora y charlar con ella. Ella nos explicó cómo iban a desarrollarse las clases, lo que le gustaba hacer, en fin, me pareció bastante interesante y la mujer afable. Ya veremos cómo es durante el curso, ya que el movimiento se demuestra andando, pero mi primera impresión ha sido bastante buena. De repente, porque bueno, podíamos hacerle preguntas, una madre le dice, fulanita, perdona, pero no nos has hablado de, porque la mujer nos explicó las materias que iban a dar este año, etcétera. Y una de las madres dice, fulanita, disculpa, pero no nos has hablado del francés. Y dice de refilón, no, no, este año no hay francés. Pues así se quedó la cosa y siguió ella hablando de otros temas. Cuando llego a casa me pongo en contacto con amistades mías que están en el mundo de la docencia y les explico que sin previo aviso los niños se han quedado sin francés para este curso que empieza el lunes 11 de septiembre aquí en Extremadura. Y ella me indicó los pasos que tenía que seguir para solucionar este tema. Y de hecho, me comenta que hay 3 colegios que en junio sabían que no iban a tener francés para este curso. Y los padres de los alumnos de estos 3 colegios de Mérida, Cáceres y Zafra lucharon para que sus hijos pudieran tener francés en bueno, pues, el curso que empieza. Y lo tienen, y lo han conseguido después de hablar con la dirección de su centro y de hacer un escrito a la delegación pertinente, al inspector de la zona. Esta reclamación la ponen a través de la Asociación de Profesores de Francés de Extremadura. Yo conozco a la presidenta, tuve la ocasión de conocerla y es una persona entrañable y muy activa en lo suyo. Y lo comento en el grupo de WhatsApp y les digo, vamos a ver, digo, tenemos derecho a francés y podemos hacerlo, pero tenemos que enviar un escrito a estas personas y lo puede tramitar la Asociación de Profes de Francés de Extremadura. La respuesta en el grupo pues, ha sido tibia, pero bueno, hay madres que han dicho que sí, que por supuesto que adelante. A mí lo que más me ha molestado de todo esto es que ayer en la reunión es cuando se nos dice que no va a haber francés. Perdone, disculpe, los padres no contamos para nada. A todo esto yo hablé con la que iba a ser la profe de francés de los niños. Hablé con ella por teléfono y me explicó, dice, mira, dice, yo me jubilo en febrero y la dirección no ha estimado oportuno, bueno, pues que yo dé las clases o que luego siga una interina o interino cuando me jubile en febrero. Y me dice, bueno, pero de todos modos, con 1 hora de francés a la semana en sexto, porque en sexto sí tendrán francés, pues ya les irá bien, patatí, patata, como dicen los franceses. Y yo lo comenté al grupo, digo, este es el motivo, por lo visto, por el que no tenemos francés. Pero como yo digo, a mí lo que más me ha molestado es que me tenga que enterar en una reunión unos días antes de que empiece el curso escolar de que no hay francés, cuando la dirección sabía perfectamente
que esta profesora de francés se iba a jubilar. Se iba a jubilar. Entonces, igual que a los 3 colegios extremeños, que luego los han vuelto a meter un profe de francés, o por lo menos lo van a tener porque lo han solicitado, pues igual que ellos lo supieron en junio y los padres se unieron y lucharon, ¿por qué a nosotros nos lo dicen ayer? Y eso me ha puesto de muy mal humor, porque algunos padres han puesto a sus hijos en ese colegio o por proximidad a sus casas o porque era un colegio bilingüe, inglés, francés, tal y como reza en la fachada del centro. ¿Y nos vais a quitar un año de francés? Como les dije a las madres, digo, luchad por vuestros derechos, porque mi lengua materna es el francés y hablo con mis hijos francés todos los días. Pero vosotras ya sabréis lo que tenéis que hacer, debéis hacer o no queréis hacer. Pero os pongo en conocimiento lo que ha pasado. Bueno, al final esto se queda en que quieren hablar con la directora el lunes y a ver qué nos dice, y después de eso pues hacer el escrito y acercar ese escrito a quien corresponda. ¿Qué os parece? Qué poca vergüenza, qué cachondeo, qué falta de... Es que no encuentro el adjetivo, ¿Qué cachondeo es esto de estas secciones bilingües? Y no quiero hablar de inglés, ¿no? No quiero hablar de inglés porque mis hijos todavía están en ese colegio. Pero dentro de 2 años, cuando salgan, os explicaré cómo escogen a los niños para que vayan a la sección bilingüe. Solo os voy a dar una pista, solo os voy a decir una cosa. Mis hijos son perfectos bilingües español-inglés. No los cogieron para pasar a la sección bilingüe, siendo, según la directora de entonces, los únicos niños de los 3 grupos que había en 4º de primaria en ser bilingües, en hablar inglés. ¿Qué os parece? Así están las cosas y así se las he contado.